Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a su programa Sembradores de Fe. Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes, tenemos una muy grata visita en medio de nosotros, por eso les daré el menú de lo que va a tratar el programa del día de hoy. Pues tenemos un invitado muy especial, es el Padre Luis Matos, que estará compartiendo con nosotros la experiencia de su vida, la experiencia de fe, su experiencia de encuentro con el Señor Jesús, y viene un poquito pues a platicarnos. Él viene a compartir con nosotros la vivencia, viene a compartir con nosotros su vida. Tendremos la lectura del Evangelio, reflexionaremos acerca del Evangelio del próximo domingo y pues estaremos pues nutriéndonos de esta palabra de vida, estaremos nutriéndonos de esta palabra que nos tiene que ayudar a cimentar y a crecer nuestra fe. Pues sin más vueltas, Padre, sea bienvenido, Padre Luis, a este es su programa, esta es su casa, Sembradores de Fe, en este mineral aquí en Fresnillo. En esta bonita tarde estamos aquí juntos para compartir la fe, Padre. Si nos hiciera favor de comenzar este programa, esta emisión de nuestro programa, con una oración encomendándonos al Espíritu Santo. Amén. Bien, Señor, te damos gracias y te bendecimos precisamente por reunirnos en tu nombre, para escuchar tu palabra es verdad, tu palabra es vida, Señor. Danos ese Espíritu Santo que nos permite de comprender esa palabra y esa fuerza de tu Espíritu Santo para ponerla en práctica, para que, Señor, así como a ti, Jesús, quien te veía al Padre, que nosotros, viviendo en nosotros esa palabra, como María cogiéndola en nuestro seno, tome cuerpo en nosotros, de tal manera que viéndonos a nosotros te vean a ti, Señor Jesús. Por eso pedimos tu Santo Espíritu, por la intercesión de la Virgen María, para que nos dé la sabiduría y ese espíritu de revelación que necesitamos también para conocerte a ti mejor, Jesús, y para vivir de ti. Amén. Pues doy lectura al Evangelio del próximo domingo. Del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy importante y resulta pues alentador la figura de este hombre samaritano. Eran 10 leprosos los que quedaron sanados, y nos habla el evangelista cómo gritaban al Señor: Maestro, sánanos, tú puedes sanarnos. Y cómo en el transcurso del camino, cuando ven que el Señor ha obrado en ellos el milagro, pues como uno solo es el que regresa, y vemos cómo este también regresa gritando, lleno de gratitud hacia Dios, lleno del Espíritu, dice, alaba a Dios también a gritos. Cuando pide al Señor, lo hace desde lo profundo de su corazón, y cuando agradece, también lo agradece desde lo profundo de su corazón. Es la experiencia del amor, es la experiencia de aquel que se siente tocado, que se siente agradecido, no se anda con medias tintas, no titubea, simplemente dice gracias. Y yo creo que en nuestras experiencias de vida siempre tenemos esa acción de Dios en nosotros, y pocas veces damos gratitud o pocas veces agradecemos, y nos lo vamos guardando, tantos milagros, tantos favores recibidos, la vida misma, lo que Dios hace en medio de nosotros, y lo callamos. Cuando tenemos la necesidad de pedirlo, lo hacemos a gritos. Cuando el Señor nos concede la gracia, nos callamos y de pronto nos volvemos como esos leprosos que se van y que no vuelven a darle gracias a Dios. Pues es la experiencia, Padre, es la experiencia de la fe
cómo la tenemos que gritar, cómo no la debemos de callar, porque mucho es lo que el Señor nos ha dado y entonces no es para nosotros. No sé cuál sea su experiencia, Padre. Sí, exactamente. Siempre me llama la atención en varios evangelios lo que has dicho tú al principio, que no son los samaritanos, que no aquellos que son de la pureza del ritual judío, como lo presentían, ¿okay? Y muy a menudo Jesús elogia la fe de paganos, que no son del pueblo judío, ¿okay? Creo que es una interpelación, porque sí es cierto que en la experiencia pastoral, muy a menudo aquellos que han estado muy alejados de Dios o que no conocían a Dios, que de repente pues encuentran a Jesús, tienen una experiencia con Él, les sana, les libera, que fuerza tienen precisamente para agradecer a Dios, y como tú lo dices también, no solamente para agradecerle a Jesús, sino a gritarlo, es decir, a decir, Dios me ha sanado, Jesús me ha sanado, ¿okay? Y creo que es una interpretación que los judíos, sobre todo los fariseos, les era difícil aceptar, porque era como una especie de crítica, ¿okay? para ellos. Pero sí creo que lo que dices es importante, y creo que en nuestros días, para subrayar un poco lo que dices tú, ¿okay? Creo que en nuestros días tenemos necesidad, aquellos que tenemos experiencia de Jesús, que tenemos experiencia de la fe, que tenemos experiencia de un Dios cercano a nosotros, de no solamente alegrarnos porque nos da lo necesario, la paz, la sabiduría de la vida, el amor, etcétera, ¿okay? Pero hoy creo que el mundo necesita que los que conocemos a Jesús por experiencia personal, no porque me lo han dicho, que y bien tengamos el coraje también de gritarlo, de anunciarlo, que muy a menudo me llama la atención que incluso cuando vivimos cosas contrarias a las del mundo, y las vivimos con fuerza, pero mucha gente no se atreve a decir el por qué lo hace, no se atreve a dar razón de su fe, es por Jesús, Jesús me ha sanado, Jesús me ha liberado, que Jesús es mi fuerza. Hoy muchos y el mundo de hoy tiende precisamente a hacer callar a los cristianos para que no anuncien a Jesús. Quédate en tu casa, anúncialo en tu casa, en tu iglesia, pero déjalos más tranquilos, cuando en realidad cuando tienes la experiencia fuerte de un médico que te ha tratado bien, pues lo dices, oye, vete a ver ese médico, ¿no? O sea, creo que el mundo, y permítanmelo decir, el diablo hace todo lo posible hoy para que los cristianos no gritemos nada, mientras que el diablo, él grita mucho, los que siguen con él lo gritan fuerte, y nosotros nos quedamos tranquilos en nuestras casas, en nuestras iglesias, ¿okay? Y ya llevamos tiempo en que nuestros papas nos dicen que estamos en un periodo que hay que salir de la iglesia, salir de tu comunidad, para ir a anunciarlo, a veces sin salir, en tu propia familia, en tu propia comunidad, di el porqué, aunque choque. Precisamente vamos a hablar un poco después de mi libro, que he escrito, que aunque choque a la gente, que dilo, aunque te digan que eres un mocho, una mocha, que estás llevando una experiencia de amor que te ha liberado a ti, que te ha dado esperanza, que te ha dado alegría, que entonces deja que digan lo que quieran el mundo, que el mundo necesita de testigos, y de testigos, iba a decir, locos, que son capaces de proclamar, viviendo la locura del amor, y viviendo esa intimidad con ese Dios loco, porque no se puede emplear otro término, y escandaloso, que ha dado su vida por nosotros, un hijo de Dios que ha respetado al mundo terriblemente y que ha sido fiel hasta el final, en un mundo en que hay tanta infidelidad en nuestros tiempos, no solamente infidelidad en la fe, infidelidad en los compromisos, infidelidad en los matrimonios, infidelidad en los compromisos que hemos tomado, a veces incluso nosotros también, sacerdotes o religiosos, que pues no vamos hasta el final de esa vida evangélica. ¿Por qué? Porque se van a reír de nosotros, porque no nos van a comprender, por cantidad de cosas, ¿no? Entonces creo que sí, como lo has dicho tú, que ese pedir con fuerza, pero después también dar testimonio con fuerza de Jesús, que sabemos que es el único liberador, que es el único maestro, que no es un maestro como los demás, es el maestro, ¿y por qué? Porque es el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Pues sin duda alguna nuestra cultura, nuestro tiempo necesita testigos, necesitamos dar testimonio, porque se exige, y de verdad se exige gritar, que no nos callemos, que no dejemos que el enemigo nos ate, sino que de verdad pues lo digamos a todo pulmón, que el Señor pues vive en medio de nosotros, que el Señor nos ha sanado,
y que de verdad es una necesidad para todos nosotros como cristianos, o necesidad de nuestro tiempo, que lo anunciemos, que lo sigamos gritando, que lo sigamos llevando pues a los alejados. Pues hemos escuchado estos últimos días muchas voces contrarias a la fe, muchas voces contrarias a la vida. ¿Y qué hemos hecho nosotros como cristianos? Pues a veces nos callamos, nos desalentamos y de pronto pues pareciera que no pasa nada, somos indiferentes. Entonces es la invitación a gritar la fe, es la invitación a gritar que Cristo vive en nosotros, es la invitación a anunciar la vida, porque pues nuestro Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y entonces usted que nos ve ahí en casita, que haya reflexionado el Evangelio el día de hoy, pues llévese esa tarea para su vida. Pues necesitamos gritar al Señor, necesitamos llevarlo a la vida de cada día, pero ¿cómo? No solamente con nuestras voces, sino también con nuestro buen comportamiento, con nuestro buen testimonio, exactamente. Entonces, pues no nos despedimos, seguimos aquí en el programa Sembradores de Fe. Vamos a ver este video musical, no le cambie. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Sembradores de Fe. Hoy Sembradores de Fe se viste de gala porque tenemos un invitado muy especial. Ya lo anunciábamos al principio, el padre Luis Matus. El padre viene como invitado especial a la primera Feria del Libro Católico en nuestro seminario diocesano. Tuvo lugar en días pasados y el padre pues nos engalana hoy aquí en el programa Sembradores de Fe. Padre, pues muy bienvenido nuevamente, muy contentos de que nos acompañe, de que esté aquí compartiendo con nosotros el micrófono y las cámaras. Pues una pregunta muy importante para comenzar este segundo bloque. ¿Quién es Luis Matus? ¿Quién es el padre Luis Matus? Bueno, pues voy a comenzar diciendo una cosa muy sencilla, es un hombre. Porque siempre nos presentan con títulos, ¿okay? Se les olvida decir lo más importante. Soy un hombre, creado a la imagen de Dios, ¿okay? Y es un honor haber sido creado a la imagen de Dios. Entonces yo vengo de España, que es mi país natal. Yo fui primeramente, a los 18 años me fui al seminario, a la sociedad misionera de misioneros de África, normalmente llamados Padres Blancos, con los cuales hice mis estudios, pero después tuve la alegría de vivir 11 años en un país musulmán, en Argelia. Yo pedí a mis superiores poder ir a un país musulmán precisamente porque supe que los musulmanes aman mucho a la Virgen María, y yo era muy devoto de la Virgen María, y también que respetan a Jesús como un gran profeta. Fueron las dos razones por las cuales me pareció interesante decirlo, y creo que es importante decirlo en estos tiempos en que muy a menudo se dice fácilmente que los musulmanes son todos terroristas, y lo cual no es cierto. Hay terroristas musulmanes y hay terroristas cristianos, que no es cierto, que tienen también, como digo yo, un gran amor a la Virgen María. Allí estuve yo 11 años, primeramente estuve en la capital estudiando fisioterapia. Era una manera de servir al país también, la mayoría es musulmana, que no es una presencia de iglesia como la tenemos en estos lugares, que es un apostolado que es yo diría, recuerda más el tiempo de Jesús en Nazaret, viviendo con la gente, sirviendo a la gente, viviendo una vida fraternal, con la inspiración del Espíritu Santo, amando y revelando quizás un aspecto de la vida cristiana, que es la gran misericordia de Dios, a la cual los musulmanes siempre la nombran, cuando ellos rezan, siempre comienza por Bismillahir Rahmanir Rahim, que quiere decir en nombre del Dios misericordioso, que ama hacer misericordia, pero creo que la gran misericordia la muestra Jesús, Hijo de Dios. Y entonces estuve allí en un oasis, trabajando en un hospital, y tuve la ocasión de tener grandes amistades con amigos musulmanes. Después el Espíritu Santo me va a conducir por caminos que son un poco más largos de explicar, pero me va a conducir a otra comunidad en la que estoy actualmente, que es la Comunidad de las Bienaventuranzas, una comunidad que fue fundada hace unos 45 años, en el 73, y que la fundaron dos matrimonios franceses y que querían vivir,
se pusieron de acuerdo para vivir como la primera comunidad cristiana, compartiendo todo, compartiendo la oración, fieles a la enseñanza de los apóstoles, compartiendo la Eucaristía, etc. Y comenzaron dos matrimonios. Al inicio comienza laica y poco a poco empiezan a nacer vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio. Yo ya era sacerdote cuando entré en la comunidad, pero empezaron a surgir del interior y, como lo digo yo, creo que es la realidad, fue el testimonio, más bien la vida de los matrimonios que dados a Dios, consagrados a Dios como familia. Eran matrimonios jóvenes, tenían 27 años o algo así cuando fundaron esta comunidad, y creo que de esa consagración, de esos matrimonios, de familias, fue el fermento de las vocaciones religiosas y de las vocaciones sacerdotales al interior. Creo que es bueno decirlo, porque en la Iglesia creo que es importante precisamente ese testimonio que hoy en particular están llamados y dan muy a menudo, y nos dan incluso a nosotros los sacerdotes, los matrimonios. ¿Okay? Entonces, de ahí, con la comunidad de las bienaventuranzas, primeramente tuve la ocasión de ir a Jerusalén, pasé un año en Jerusalén, y después me vuelvo a Francia un año, y después nuevamente, porque creo poder decir que Dios tiene las ideas claritas. ¿Okay? Y yo renuncié a África cuando entré en la comunidad, pero el Señor me envía de nuevo a África y a otro país de República Centroafricana, que ya hay una comunidad cristiana allá, ya hay una iglesia establecida, y allí estuve 15 años. Y al principio, antes estaba en una comunidad misionera, y fui más contemplativo allí que en la que estoy ahora, en cierto modo, pues comprende, ¿no? Porque estaba en medio de musulmanes, no había una actividad pastoral como la que podemos tener aquí. Y estando con esta comunidad que más de fundamento contemplativo, que es de inspiración carmelitana, y he hecho cantidad de evangelizaciones en las calles, en las parroquias, por cantidad de sitios también en África también. Y después, bueno, me vine a México, me enviaron a México a descansar a un momento dado, en el año 2000, porque vivía una situación muy difícil de guerrilleras, manteniendo la unidad de mi comunidad, que había de todas las etnias que estaban pegando, y al mismo tiempo creo que fuimos un poco el elemento de paz. Era la única voz que se oía en la radio, por ejemplo, porque que yo predicaba y grababa las predicaciones, y luego pues un joven un poco de los delincuentes que nos frecuentaban, que podían pasar por cualquier lugar, llevaban a Radio María y lo publicaban, y así fue varias veces, y era prácticamente la única voz que se oía, puesto que incluso el obispo no podía hablar mucho, en cierto modo, porque era el intermediario entre las partes, entonces era delicado también. Sin embargo, a mí me permitió, y gracias a Dios fue una voz que se oyó y que dio esperanza a mucha gente. Fue una experiencia muy fuerte, pero que terminé yo muy cansado. Entonces me enviaron aquí, así vine a México, estuve cerca de Puebla, en Atlisco, donde estaba la comunidad en ese momento, y después ya vuelvo a África un momento, después me envían a Perú, donde estuve también un año como párroco de una parroquia, confiada a la comunidad, y de ahí luego me vuelvo a España, a Francia, primeramente como provincial de una parte de España, y después a España me voy en el Camino de Santiago, en el que tuve la ocasión también de acoger en una parroquia a varios peregrinos mexicanos también, puesto que viene de todos los países de ese lugar. Y después ya de nuevo me envían para aquí, para México, donde estoy desde hace 6 años, en Puebla, donde está actualmente la comunidad. Nuestra comunidad está en México desde hace prácticamente 25 años. El 28 de este mes celebramos nuestros 25 años de presencia en México. Bueno, pues es muy interesante la experiencia, la vivencia del padre. Vemos pues 15 años, 10 años, se dice muy fácil, pero pues como dicen, se requiere de mucho esfuerzo y pues las experiencias, lo que se va acumulando, pues es un acervo muy rico, ¿verdad? Son 50 años de este año, en el 29 de junio, cumplí mis 50 años de sacerdocio, mis bodas de oro.
Sin duda alguna, una bendición, Padre, sin duda alguna, pues ya quisiéramos los que vamos comenzando, ¿verdad? Pues vislumbrar nuestra vida sacerdotal de aquí a 50 años, pues solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pasa muy rápido, hermano. Exactamente, ya al escuchar hablar de 15 años, 20 años, pues dice uno, pero las experiencias, de pronto, ya uno lo hablará usted un poquito más adelante cuando nos comente de su libro, cuando vienen los momentos fuertes, las crisis, pues, ¿a dónde va si no al Señor? ¿A dónde, a quién iremos, Señor, verdad? Y entonces, pues de pronto, pues se nos pierde el camino, o de pronto el piso, ya no sabemos dónde pisamos. Padre, pues leyendo algo de su currículum, pues yo veía cómo ha habido cosas, ha habido experiencias que le han marcado el rumbo, que le han pues hecho decir, bueno, ahora miro para allá. Usted habla del camino neocatecumenal, ¿cómo es esta experiencia del camino neocatecumenal? Sí, yo estuve casi al inicio prácticamente de mi vida sacerdotal, puesto que fui un año a Argelia y luego me enviaron 2 años a Roma para estudiar árabe y estudiar también la fe musulmana, el Corán, y allí tuve la ocasión de encontrar, buscando un apostolado al exterior, primeramente que en un grupo de neocatecumenal, que para mí, o que muchos conocerán, ese camino neocatecumenal. ¿Están aquí en Zacatecas también? Bueno, aquí no lo tenemos en Fresnillo, pero si usted nos puede explicar un poquito en qué consiste. El camino neocatecumenal comienza, lo funda en cierto modo, bueno, lo fundó un llamado Kiko, con una compañera, en Madrid, y trabajaban en los medios muy bajos, digamos, en las zonas muy populares, digamos, y empieza a dar una catequesis, un querigma, digamos, a enseñarlo, y se da cuenta que finalmente muchos católicos que han hecho su catecismo, que han hecho su primera comunión, que han estado confirmados, que finalmente no conocen a Jesús, no conocen la palabra de Dios, no conocen la Biblia, no tienen una vida evangélica, sí, van a misa, como muchos, son cristianos, como se diría hoy, light, entonces propone de nuevo hacer un camino catecumenal. ¿Por qué le llama neocatecumenal? Porque ya son gente que están bautizados, personas bautizadas, adultos como jóvenes, y les propone de hacer nuevamente un camino, pero ya con compromisos que se alargan, entonces van a prepararse de nuevo a renovar las promesas bautismales durante 1, 2 o 3 años, va a haber escrutinios como se hacía en la primera comunidad cristiana, es decir, la misma comunidad va a interpelar a los que están ahí diciendo, sí, pero tú no vives esto, pero esto cómo reaccionas el otro, O sea, hay una verificación, una verificación que les permitirá a un momento dado, es decir, efectivamente, decir el Padre Nuestro como lo que es el camino catecumenal, y luego poco a poco van a ir a decir, bueno, pues ahora va a hacer un nuevo escrutinio y ahora vamos a decirte, puedes ser testigo. Creo que es la confirmación. Creo que en la Iglesia es bueno que reencontremos ese sentido de la confirmación. La confirmación es confirmar en la fe. Quiere decir que confirmo que tú ya eres fuerte, que ya eres un testigo del Evangelio, por consiguiente, la Iglesia, yo, el obispo, te envío como testigo del Evangelio porque sé que lo puedes dar. Creo que a veces damos un poco la confirmación un poco rápido. Y que habría realmente que verificar, y eso es la confirmación, y creo que es el gesto que muchos no han entendido. Yo creo que así es cuando el obispo da una palmadita, al confirmado, que no es para que te despiertes, para decirte, vete a anunciar el Evangelio. Y creo que es la fuerza de esa comunidad neocatecumenal, de modo que verifica tu vida, te confronta, es muy exigente, te da armas también para ello. Es una comunidad, además, que una de las cosas que me llamó la atención, que el responsable de esa comunidad no es un sacerdote, hay un sacerdote, generalmente se le invita, lo hacen en las parroquias, piden al párroco que acepte, tienen celebraciones a veces un poco aparte, una celebración de la Eucaristía, celebración de la palabra, todas las semanas tienen una celebración de la palabra, que la preparan los laicos, y una celebración de la Eucaristía, presidida, obvio, por el sacerdote, pero la comunidad como tal está presidida por un laico
yo me gusta compararlo un poco al pueblo de Dios, en el que había que el responsable del pueblo como pueblo era un rey laico, que el sacerdote tenía la parte de sacerdotal con respecto a Dios, ¿okay? Y luego había los profetas, ¿okay? Creo que es un poco ese tipo de visión que está en el neocatecumenal, es la mía, mi visión, ¿okay? De ese movimiento, ¿okay? Y hay una exigencia muy radical de vivir el Evangelio. Y tienen una dinámica misionera muy fuerte también, ¿okay? En el último encuentro que pude asistir yo en Veracruz, precisamente cuando vino Kiko por la última vez, ¿okay? Que ya es mayor, ¿okay? Y al final de este encuentro pidió a quién eran los jóvenes que estaban dispuestos a irse a misiones, hubo cantidad, ¿okay? Y luego terminó pidiendo quiénes son las familias que están dispuestas a irse a misiones. Y me llamó la atención porque había muchas familias que estaban dispuestas y lo hacen, ¿okay? Dejan su trabajo durante un año, que bueno, en ciertos países se puede, más fácil, porque te permiten en el trabajo, tomas un año sabático, digamos, y puedes volver a tu trabajo. En Francia así es, en España creo que también, pero se van, no saben dónde van. A veces yo he acogido en África, ¿okay? Una familia, venían con 3 niños pequeñitos, etcétera, ¿okay? Confiados en la providencia, ¿okay? Y dan un testimonio muy fuerte, no cabe duda, ¿okay? Deja tu país y vete allí donde el Señor te indicará. Abraham lo dejó con su familia, ¿no? ¿Okay? Entonces, yo viví esa experiencia. Después, al mismo tiempo, descubrí la renovación carismática, que estaba casi a los inicios de la renovación carismática, y yo lo voy a descubrir, y para mí fue una experiencia muy fuerte, porque, va a parecer extraño, pero cuando rezaron por mí, por la efusión, ¿okay? Yo era sacerdote ya, ¿okay? Por el Espíritu Santo, yo salí de ahí un poco diciendo, acabo de encontrar la fe, ahora descubro quién es Jesús, ¿okay? Sabía que, decía que estaba como exagerando, ¿okay? En cierto modo, creo que era el fuego del Espíritu Santo, ¿okay? Que me voy ya haciendo una experiencia de fe concreta además, ¿okay? Que sea un poco largo, no sé, si me da tiempo de explicar una experiencia, sí, ¿okay? Yo estaba estudiante, ¿okay? En Roma, y un amigo sacerdote italiano me dice, ¿te importaría venir a confesar en mi parroquia que durante la Semana Santa? Y yo dije, oye, yo no conozco suficientemente el italiano, la Semana Santa es un momento fuerte en que la gente, pues me parece que tiene derecho a encontrar a alguien que le comprenda y le dé una palabra que lo puedan comprender ellos también, ¿no? Me parecía difícil, lo rechacé, y a un momento dado dije, ok, voy a ir, ¿okay? Y curiosamente lo dije porque me vino al pensamiento una palabra de Jesús que dice, cuando ustedes estén delante de los tribunales, no se preocupen de lo que tendrán que decir, el Espíritu Santo pondrá en ustedes las palabras necesarias, ¿okay? Bueno, yo luego reía de mí mismo, digo, oye, los tribunales no es lo mismo, ¿no? que ir a confesar, ¿okay? Aunque es el tribunal de la misericordia, dicen, ¿no? Pero apoyado con ello, y pedí la oración, personas que rezaron por mí para ese ministerio, y viví una experiencia muy fuerte durante ese tiempo de la Semana Santa. Era la primera vez que respondía a un llamado neocatecumenal que nos invitaban a ayunar, ¿okay? Yo, como sufría del estómago, no ayunaba, ¿okay? Y esa vez lo ayuné, ¿okay? El Viernes Santo lo ayuné. Fue un poco dificilillo porque el cura que nos acogía decía, no, pero bueno, tampoco hay que exagerar, ¿no? O sea, estás trabajando, estás sirviendo, tienes que comer, ¿no? Y yo, un poco por pena, pues lo comí, ¿no? Al día siguiente sí dijo, el sábado no hay nada de ayuno, ¿okay? Y fui al confesional y viví unas experiencias fuertes en el confesional, al punto que, por ejemplo, yo me di cuenta que decía cosas que si yo las hubiese reflexionado no las hubiese dicho, ¿okay? Por ejemplo, que viene alguien a confesarse, me dice, padre, me confieso, estoy casado, tengo otra mujer, me es muy difícil separarme de ella. Y yo le decía, mira, reza, confíate al Señor, y dentro de un mes tú has dejado a esa señora, ¿ok? Yo, cuando reflexionaba después, dije, oye, has dado una fecha que si no se realiza va a decir, Dios, ¿quién está? Estos curas no dicen cualquier cosa, ¿ok? Y yo lo decía con certeza, y estoy convencido hoy, no sé lo que pasó después, que un día encontraré a ese señor en el cielo y sabré que al mes se separó de esa mujer, ¿ok? Yo también viví una experiencia con jóvenes,
muchos jóvenes venían a confesarse, y pues bueno, muchos de ellos criticaban a la iglesia, pues, ¿ok? Bueno, yo les decía, pon en práctica lo que tú crees que hay que hacer, ¿ok? Pero bueno, sí es verdad que quizás en la iglesia hay mucho folclore, muchas cosas exteriores, ¿ok? Casi como que les daba razón, ¿no? Pero tú haz lo que tienes que hacer, ¿ok? Y luego al final de esa Semana Santa me encontré a un momento dado, quizás será difícil comprender mi sentimiento interior, ¿ok? Pero salgo salimos de la iglesia, vamos para una procesión el día de la resurrección, y lo primero que veo yo es una cruz. Interiormente dijo, ya no está ahí, me lo saquen así. Te resucitó, sobre todo que al final de esa misa final, el párroco había predicado durante media hora sobre la resurrección, ¿ok? Y al final de la misa, yo le digo al párroco, ¿me permite que diga 2 palabritas? ¿Qué? Yo no sabía muy bien el italiano, ¿qué? Me dice, sí, ¿por qué no? Y le digo, mire, un momentito, algo importante para decirles. Primero, toda la gente se para, junto a los que salían, para adentro, y digo, les tengo que decir una cosa muy importante, ¿ok? Cristo ha resucitado y Cristo está vivo. Lo habían oído durante media hora, ¿qué? Pero creo que era la primera vez que yo, Luis, ¿qué? Exagerado decirlo seguramente, ¿ok? Pero proclamaba con fuerza y convicción que Cristo estaba resucitado. O sea, ahí ya me hubiesen matado para decir lo contrario, ahí no había manera, ¿ok? Era necesidad de proclamarlo, ¿ok? Y luego, bueno, saliendo ahí me encuentro al crucificado, una fanfarra, ¿ok? O sea, de lo que todos los jóvenes criticarían, ¿ok? Mucho folclore y muchas cosas así, ¿ok? Y yo viví llevando, el sacerdote me dio una imagen de la Virgen María, ¿ok? A llevar. Yo digo, no sé por qué me dijo, pero ¿qué hace aquí, no? Una imagen ahora, estamos celebrando la resurrección, ¿ok? Pero lo llevé, sudé durante toda la procesión, viendo a los jóvenes a los que les había dicho yo que había folclore, ¿ok? En medio de ello, y entonces me llevó una cosa muy bella que viví en ese momento, ¿ok? Y yo estaba en medio de lo que quizás pudiera considerarse como folclore, ¿ok? Yo estaba viviendo una experiencia de resurrección, de vida, de fe fuerte, ¿ok? Como creyente y como sacerdote también, ¿ok? Y digo, la estaba viviendo en un contexto que el que me veía bien no lo veía, ¿ok? Entonces yo, haciendo ese caminar, me pensé en la pasión de Cristo. Digo, ¿quién ha podido reconocer en la pasión de Cristo, en Jesús, durante la pasión, al Hijo de Dios? No, había todo para que no lo reconociesen, ¿no? Entonces hay como un misterio de vives una cosa maravillosa y pues, el pecado, la fragilidad, yo qué sé, del mundo te hace que como que no sale, ¿no? Y sí, otra también muy bella, porque yo a un momento dado había como criticado, yo era joven en ese momento, ¿qué? Y algunos compañeros míos, sacerdotes, un poco más mayores, ¿no? Que bueno, no me entienden, pues tengo un conflicto de generaciones, ¿ok? Y ese día me dio una vergüenza terrible, porque estás juzgando a personas de 60, 70 años que han dado su vida por el Evangelio, que pues tienen hoy sus límites, ¿no? Me entró una vergüenza terrible, que por lo mismo, que dije, pero la vida, el tiempo, la edad, pues ha envejecido, han perdido cierta fuerza quizás, ¿o qué? Cierto vigor, como lo podía tener yo como joven, ¿o qué? Y digo, pues Jesús en la pasión así vivió, ¿qué? Y entonces me dio la alegría de reconocer en mis compañeros ya mayores, ¿o qué? Pues el valor de alguien que ha dado su vida, tendrá sus defectos, pero lo ha dado, ¿no? ¿Qué? O sea, por eso digo que ese tiempo que yo lo viví en confianza a Dios, ¿qué? Viviendo algo carismático en la confesión, diciendo cosas que yo no hubiese dicho, que viví una efusión de Espíritu Santo muy fuerte que a mí me cambió la vida. ¿Okay? Son dos experiencias que, sobre todo además los neocatecúmenos están muy afianzados en la palabra de Dios. ¿Okay? La escrutan, la meditan, la viven, se interpelan para saber si la viven o qué. Y la vida carismática, que es vivir en el Espíritu Santo. ¿Okay? De un lado, la conversión, porque el neocatecumenado insiste mucho sobre convertirte, ¿okay? Renuncia a tu pecado, ¿okay? Y la renovación carismática insiste mucho, el Señor nos cambia, ¿okay? De un lado, el esfuerzo del hombre, ¿okay? Y del otro lado, la acción de Dios. Y una cosa que también me llamó mucho la atención con la renovación, y lo digo, creo que la renovación carismática, yo he visto milagros, ¿okay? He visto resurrección, he visto paralíticos que se levantan, ¿okay? Y los he visto ahí. Creo que ha sido un signo para nuestros tiempos, primeramente que Dios es Dios, y que Dios es capaz de lo imposible,
que siempre hay esperanza, por consiguiente, con Dios, y que el hombre en Dios y con Dios puede hacer maravillas como sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos. ¿Y qué hacemos nosotros los sacerdotes? Perdonar los pecados, ¿no? Un milagro más grande no hay que llevar a esa experiencia. Pues aquí tenemos pues una tarde muy enriquecedora que estamos experimentando, que estamos viviendo, pues al compartir con usted, Padre, estas experiencias de su vida. Y pues estamos muy contentos, Padre, y de verdad ojalá que usted en casita pues sienta esta misma emoción que nosotros aquí en el SEC, y que de verdad pues estas experiencias, el camino neocatecumenal, el camino de la experiencia en renovación carismática, pues de veras usted lo tome en cuenta, y si usted pertenece a alguno de estos grupos, en este caso la renovación carismática, que está muy arraigada aquí entre nosotros, pues que lo vea de veras, sí, como debe de ser. Si permites, hay otro movimiento que me daría, no lo experimenté allí, fue en África, en Argelia, con un compañero, es los focolares. No sé si existe también aquí. No. Los focolares es un movimiento muy fuerte en la Iglesia, reconocido por los papas también, ¿okay? Es laico, esencialmente, aunque consagrados al interior, pero es un movimiento fundado por un grupo de mujeres, ¿okay? que también meditan mucho la palabra, que toman un versículo de la palabra que van a poner en práctica durante un mes, ¿okay? Lo van a comentar, van a decir cómo lo han vivido, etc. ¿Okay? Es esencialmente centrado sobre la palabra y la comunión, la unión, ¿okay? Incluso con no cristianos o cristianos de otras confesiones. ¿Okay? La fundadora es Chiara Lubich, ¿okay? Si no la conoce, yo les recomiendo muy fuerte leer escritos de Chiara Lubich, que tiene cosas muy bellas, ¿okay? Muy sencillas, ¿okay? Y es un grupo que hoy es bastante extendido en la Iglesia y tiene mucha actividad con jóvenes en particular, con matrimonios, implicados en la vida social, incluso política, ¿okay? Con principios evangélicos, y que intentan también transformar la sociedad. ¿Okay? Por ejemplo, hablan de economía de comunión, es un término que viene de ellos también, economía de comunión, que está cambiando mucho la estructura de empresas, ¿okay? Que están formadas en función de la dignidad del hombre, del trabajador, ¿okay? Para ganar común, ¿okay? Y luego distribuirlo, como dice el Evangelio, a cada uno según sus necesidades, ¿okay? Y es muy bello, ¿okay? Yo sí se lo recomiendo, yo lo he conocido también y a mí me ha marcado también. No lo he vivido tanto con ellos, pero eso sí es un movimiento fuerte de Iglesia. Bueno, hay cantidad de movimientos fuertes de la Iglesia hoy, que... Pero estas son las recomendaciones que el Padre nos hace para nosotros, para que lo busquemos, para que lo veamos, y pues ahí tenemos tarea. No le cambie, vamos a video musical, siga con nosotros aquí en su programa Sembradores de Fe. Pues seguimos aquí en su programa Sembradores de Fe, pues sin duda alguna esta tarde enriquecedora la experiencia aquí de nuestra visita, de quien nos engalana este día de hoy. Padre, pues el motivo central de su visita pues fue participar en la primer feria del libro católico de nuestro seminario, y sin duda alguna pues usted también tiene algo que ofrecernos y que presentarnos esta tarde, y pues el Padre pues con mucho gusto viene a presentarnos lo que es su primer libro. Padre, ¿de dónde la idea del libro? ¿Por qué? ¿O cuál fue su motivación? ¿Qué fue lo que lo llevó a usted a esto? Ya es su obra terminada, la presentación de su libro. Compártanos un poquito de esta experiencia. Pues rápidamente, yo predicaba ya retiros, ¿okay? Y muy a menudo comentando el viernes, en particular el viernes, la pasión de Cristo, pues seguí un poco la pasión y me sedujo un poco la problemática de Pedro, que siendo apóstol enamorado de Jesús, siendo un hombre que siga a Jesús cueste lo que cueste, ¿okay? Como lo había dicho él, estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, y que a un momento dado le niega el día de la pasión, y lo niega con juramento, o sea, casi insulta, iba a decir a los que le ponen la pregunta si es el discípulo de Jesús, y por 3 veces de manera rotunda, el enamorado de Jesús, el que cree en Jesús, el que ha puesto su esperanza en Jesús, ha dejado todo, ha dejado las redes, ha dejado su trabajo, su familia aparentemente también, ¿okay? Y ha seguido a Jesús durante 3 años, le ha escuchado, le ha visto realizar milagros enormes, resucitar a los muertos, multiplicar el pan,
bueno, cosas obvio que le hacen ver que ese Jesús, como lo va a declarar él mismo bajo la inspiración del Padre, como dice Jesús, que es el Hijo de Dios. O sea, bueno, como teniendo toda esa experiencia, teniendo todo ese conocimiento teológico, iba a decir incluso, que teniendo una experiencia mística con el Padre, ¿cómo ha podido negar a Jesús? Un hombre que además, y es bueno subrayarlo, es pescador. Los pescadores no son tímidos ni miedosos, incluso va a probar Pedro. Suelen decir, cuando pregunto a la gente por qué Pedro negó a Jesús, pues me suelen decir que es por miedo, y yo digo no, y por eso les aconsejo a los que piensan y han dicho que es por miedo, les aconsejo leer el libro para que cuando lleguen delante de San Pedro en el cielo no les eche fuera diciendo me has insultado, me has levantado un falso testimonio, porque yo no era miedoso, yo no perdí la fe, yo no me retiré, ni para conservar la iglesia tampoco, como dicen algunos. Entonces, yo me pregunté por qué, y ese el por qué viene también por una experiencia pastoral, que me di cuenta también que en momentos difíciles de la vida, en que pues estamos probados, incluso sufrimientos serios, entonces, como rezamos, suplicamos, imploramos a Dios que nos ayude, que nos retire en cierto modo ese sufrimiento, que aleje de nosotros nuestros enemigos, y parece como que Dios que no responde porque todavía seguimos en ello. Entonces yo he visto reacciones con respecto a esa situación que pues dicen, ese no es un Dios, eso no es un Padre, un Padre que deja morir a su Hijo Jesús, eso no es un Padre. Pero lo he oído de boca de personas piadosas, decírmelo a mí, sacerdote, en una iglesia, pues porque yo daba el ejemplo de Jesús, diciendo pues tampoco respondió en cierto modo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en un camino de amor, y iba a ir hasta el final, y cuando a Jesús le envían nos dice el Evangelio, un ángel consolador en el Getsemaní, que es curioso y también me llamó la atención, pues espera uno nosotros a consolarlo, bueno, le libera, aleja un poco el peligro, ¿no? El mal, y el sufrimiento, y nos dice justo después de ese versículo, el Evangelio, entrando en angustias de muerte mayores todavía. Entonces yo me pregunto qué es ese ángel de consolación, y pues lo comprendí, poco a poco lo he comprendido también, porque en qué le consuela, en diciéndole ánimo, estás en el buen camino, que sigue dando tu vida por los hombres, necesitan de ti, y le está llevando más lejos todavía, no en el sufrimiento, en el amor, pero un amor que renunciando a sí mismo, tomando sobre él mismo el pecado del mundo, cuando es el santo de los santos, y como dice Isaías, no tenía ni figura de hombre, entonces no comprende, o sea, Pedro no comprende, ¿por qué? Porque tiene una fe, una esperanza y una caridad, ama a Jesús, pero a la humana, con límites humanos, por eso dice que perdona sí 7 veces, ¿no? Jesús dice, no, 70 veces 7, le dice ojo por ojo, no, bendice al que te maldice, hace el bien al que te hace el mal. Queda muy bonito en la iglesia cuando predicamos y leemos el Evangelio y proclamamos y aleluya, ¿no? Pero cuando sales fuera y estás confrontado con ello, y la gente, si lo vives, la gente te dice, estás loco, o sea, ¿de qué andas, no? Y precisamente es el título del libro, que primeramente el no jamás, que es la posición de Pedro delante de situaciones muy límites de Jesús, además, defendiendo a Jesús. Y Jesús no permite que le defienda. Yo si hubiese estado en Getsemaní como Pedro, el día en que saca la espada, yo le hubiese preguntado a Jesús con mucho respeto, seguramente, Jesús, dime, ¿tú de qué lado estás? Simplemente. Desarmas a tu amigo que te quiere preservar de la muerte y sanas a tu enemigo que te trae aquí para llevarte para la muerte. ¿En qué mundo estás tú? Y además con eso pones en peligro toda la esperanza de un pueblo de Israel. Eres el Mesías. Llevas 3 años aquí, tienes 33 años. Oye, eres jovencito todavía, ¿no? Que des tu vida a los 90, muy bien, pero a los 30 no, muchacho. Y hay cantidad de situaciones en la vida en que un cristiano está confrontado a este tipo de cosas. Y para hacer comprender que quien vive con Jesús tiene que tomar la lógica de Jesús, y en la vida personal, familiar, social, política,
si te has casado y has dado tu vida por un hombre, has dicho, una mujer, que pues bien, sé fiel hasta el final. Pero hoy decir que ser fiel hasta el final, que no quiere decir que te dejes pegar, que no hace falta, te puedes salir de tu casa y separarte, ¿okay? Pero sigues siendo fiel, sigues dando tu vida por él, rozando por él, ¿okay? Y permaneces fiel al compromiso que has puesto. Hoy se dice no, pues no está, como dicen algunos, Dios no nos ha creado para sufrir, ¿no? ¿Qué? No, pero sí nos ha creado para amar, ¿no? ¿Se puede amar sin sufrir en el mundo de hoy? Hay quienes quieren pretender así con las ideologías modernas de actual y en particular la ideología de género, ¿okay? Pero no, o sea, amas o no amas, ¿okay? Entonces, este libro es una reflexión, puede servir como lectura espiritual, porque es una reflexión bíblica, está lleno de citas bíblicas, ¿okay? Voilà. Y también a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Eres discípulo de Jesús o no? Padre, ¿y dónde podemos conseguir este libro? Ya sabemos que se estuvo ofreciendo en la Feria del Libro Católico en el seminario, va a estar en la librería del seminario. ¿Hay alguna dirección a la cual se pueda pedir? ¿O cómo podemos nosotros adquirir su libro? Supongo, todavía no he hablado todavía con el seminario, porque acabo de llegar, pero supongo que habrá libros que se quedarán en la librería del seminario para ello. Y si no, se puede también pedir por correspondencia a la librería de nuestra comunidad, librería de Bienaventuranzas, o telefoneando al número 24 41 19 17 73. Repito, 24 41 19 17 73, es WhatsApp también, y si no, a mi mail, a mi correo electrónico, es perematos, PERE-matos, @yahoo.fr, como Francia. Perematos, Pere es padre en francés, está mucho tiempo en países que se habla francés, perematos, @yahoo.fr. Padre, pues ha sido un placer haberlo tenido con nosotros hoy en nuestro programa aquí en Sembradores de Fe. Padre Luis Matos, pues una gran bendición que haya acompañado, que haya compartido con nosotros el set de Sembradores, pues para todos nosotros, pueblo de Fresnillo, para todos los que de pronto pues tenemos esa esperanza, esa confianza, esa fe en que todo puede cambiar y que nosotros primeramente somos artífices de cambio, ¿verdad? Todos nosotros, pues su experiencia de vida pues nos alienta a seguir adelante. Padre, pues muy agradecido a nombre de todos nosotros, de todo el auditorio de aquí de Sembradores de Fe, pues muy agradecidos porque usted haya estado con nosotros en este día. Padre, pues para terminar el programa de esta tarde, pues si nos hiciera el favor de darnos la bendición. Bien, que el Señor, que es rico en misericordia, lento a la cólera, lleno de amor, les bendiga, les fortalezca en la fe, los fortalezca en el amor y les guarde siempre una esperanza de la vida eterna. Amén. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Los esperamos el próximo jueves en su programa Sembradores de Fe. No le cambie, Dios los bendiga.